mío. Y gracias te damos, Señor, porque podemos hacerlo con alegría, con gozo, con profundo regocijo. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, porque podemos disponer también nuestro corazón para recibir tu palabra, que ella ministre a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Estos días, por lo general, se convierten en días de acciones y trabajos extraordinarios, donde nos salimos de lo común. Probablemente usted se salió de lo común y de lo corriente del día de hoy. Tal vez comió de más, o bebió de más, o descansó menos del tiempo, o a lo mejor le estaban celebrando el Día de los Padres, pero tal vez estaba celebrándolo frente al barbecue, que tocaba la responsabilidad de hacer las cosas. Quién sabe qué otras tareas pudo haber tenido, pero el que podamos sacar este rato y podamos llegar al templo y podamos adorar, podamos bendecir el nombre del Señor, es algo que no puede ser negociable. Y agradezco al Señor por la presencia de cada uno de ustedes aquí en el templo. Agradezco obviamente que hayamos tenido experiencia grata de escuchar a este joven adorando al Señor, presentando su música. Hay un texto que voy a utilizar para una breve reflexión. Les prometo que no va a pasar de 15 minutos, y si me paso de 15 minutos, cualquiera de ustedes tiene el perfecto derecho a decirme se pasó, y yo paro. Pero es una expresión que aparece en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 4. Es la parte B de esa expresión, donde dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El tiempo que nos ha tocado vivir se ha convertido en uno de grandes desafíos y uno de inimaginables retos para la vida. Desde luego, no seguimos la línea de aquellos que nos antecedieron. Probablemente hubo periodos en la vida generacional de los hombres donde llana y sencillamente las responsabilidades cotidianas y los retos y los desafíos cotidianos prácticamente eran iguales. Tal vez cambiaba un poco la maquinaria, pero el que le tocó arar con bueyes, pues tal vez tuvo después el privilegio de arar con alguna otra maquinaria, pero no era nada más que eso, eran aquellas cosas cotidianas y ordinarias que se desarrollaban en el proceso generacional. A nosotros nos ha tocado una situación mucho más difícil. Por un lado, tenemos la gracia y tenemos la bendición, óigame, de haber vivido 2 siglos. Yo creo que es un privilegio extraordinario que usted haya podido interactuar en 2 siglos. Desde luego, yo tengo que confesarle que ya mi nieta, cuando ve el certificado de nacimiento mío, dice DHAU 1900 cuánto. Pero es un gran privilegio, es una gran bendición que Dios nos haya concedido la oportunidad de vivir plenamente el siglo XX, porque muchos de nosotros, sin tener intención de ofender a nadie, muchos de los que aquí estamos vivimos plenamente el siglo XX, lo vivimos por más de 40 años y eso es una experiencia plena. Y por el otro lado, el que ya de este siglo XXI
Dios nos haya regalado el privilegio de vivir 17 años. Óyeme, ¿qué más quiere? Es más, con eso podemos parar ya. Usted se puede ir feliz y contento para su casa. Feliz, lleno de alegría. Dios nos ha regalado esa extraordinaria bendición. Ahora, desde luego, que esta extraordinaria bendición ha traído una complejidad de vida increíble, que ha traído unos desafíos extraordinarios. Pues eso no lo podemos negar. Nos ha tocado vivir la era de la tecnología. Y desde luego, vivir la era de la tecnología junto al lado de muchachos que nacen tecnólogos, que nacen ya con las capacidades y con las destrezas, que de hecho hasta les enzorra enseñarnos, porque ellos lo ven tan fácil y a la misma vez nosotros no lo vemos igual como ellos lo ven. Pues eso se convierte a nuestra experiencia de vida en un extraordinario desafío, porque cada vez, cada día, cada momento, cada segundo de la vida, todo se está inclinando hacia lo tecnológico. Y quien no acepta el desafío de lo tecnológico, ya y sencillamente se queda atrás. A la clase médica le han impuesto, obviamente, el elemento tecnológico. A la clase de los ingenieros le ha tocado la imposición del elemento tecnológico. Y así sucesivamente, el tiempo que nos ha tocado vivir es uno de grandes desafíos. Y ahora tener que traducir nuestra experiencia de vida a nuestros hijos, a nuestros nietos, traducírsela desde una perspectiva distinta y desde un lenguaje distinto. Mire, yo jamás me iba a imaginar que alguien me preguntara que para qué yo usaba un reloj. Yo jamás me lo iba a imaginar. Y ya me lo han preguntado. Ven acá, ¿y para qué tú tienes un reloj? Bueno, para ver la hora. Pero lo tienes aquí y lo tienes aquí. Mira qué cosa increíble. Qué grandes desafíos tenemos. Por el otro lado, nuestros desafíos no solamente están en ese contexto. Cuando tratamos de visualizar nuestra gesta como hombres, con responsabilidades cristianas y sociales, como aquellas que aprendimos, como aquellas que nos enseñaron, como en aquellas en las que fuimos educados, ahora descubrimos lo perpendicular que es este gran desafío. Hablar de responsabilidades hoy con nuestros hijos, con nuestros nietos, es distinto probablemente al tiempo en que nosotros nos desarrollábamos. Es una concepción totalmente distinta. Y por el otro lado, enfrentar los cambios de los nuevos paradigmas que hoy en día se nos presentan es un gran desafío. Claro, lo que necesitamos es mirar las cosas de forma positiva. Hace un tiempo atrás me invitaron a hablarle a un grupo de pastores y de líderes de iglesia sobre precisamente esta convergencia en la que nosotros estamos involucrados. Y yo tuve que decirle, mire, yo tengo más esperanza y más confianza en la administración evangélica en las manos de los jóvenes hoy que en las manos de los jóvenes de mi tiempo. Y algunos me miraron como si yo hubiera estado diciendo algo que era un absurdo o algo que era un disparate. No, pero esa es la verdad. Mire, nuestros muchachos no tienen prejuicio. Yo los tengo. Nuestros muchachos tienen una capacidad de tolerancia a los cambios que con toda honradez nosotros no lo tenemos. ¡Qué grandes desafíos! Por lo tanto, yo creo que el manjar de la evangelización en las manos de nuestros muchachos es mucho más
maravillosa y más extraordinaria que nosotros, porque ellos hoy podrán evangelizar a sus pares sin los prejuicios que nosotros teníamos en el tiempo pasado con nuestros pares. Ellos lo van a poder hacer con mayor éxito, lo van a lograr con mayor ahínco, con mayor fuerza, porque ya no hay sencillamente lo que tal vez el mal quiso hacer en términos de involucrar a nuestra juventud para que se desafiliara de los valores y de los principios de la fe cristiana. No lo han logrado, porque ya sencillamente, cuando yo escuchaba a un joven de 33 años cantando, adorando al Señor y afirmando que él ha estado dispuesto a despreciar contratos por ya sencillamente seguir a Jesucristo, esta es la mejor evidencia que yo puedo tener para el argumento que estoy haciendo. Es una maravilla, pero no deja de ser una gesta de nuestras responsabilidades cristianas, de nuestras responsabilidades sociales, que se nos ha hecho más perpendicular. Porque obviamente hacer que nuestros jóvenes hoy mantengan nuestros valores morales, éticos, espirituales, frente a un mundo de convergencia y de cambios como el que ellos están sufriendo, no es una tarea fácil para nosotros. Sin embargo, no podemos perder de vista que para este tiempo y para este momento Dios nos ha llamado. En el tiempo del cautiverio de Israel en Egipto, Dios levantó a un Moisés. En el tiempo de la introducción a la tierra prometida, Dios levantó a un Josué. En el tiempo en que todo el mundo hacía lo que le daba la gana dentro de Israel, Dios levantó a los jueces. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este proceso intermedio de 2 siglos que Dios nos ha concedido vivir, nosotros no podemos caer en la trampa de horrorizarnos por el tiempo, sino todo lo contrario. Debemos asumir la postura que para este tiempo, para esta hora, Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha capacitado para trabajar con todos los desafíos y con todos los retos que la sociedad moderna nos presenta. Así que tenemos un gran reto. Y los que somos padres y los que somos abuelos, vivimos la experiencia de un gran reto, de un reto que no nos debe intimidar, un reto que no nos debe amedrentar, sino todo lo contrario, un reto que debe ser nuestro mayor incentivo de vida, porque como hombres de Dios debemos aceptar el desafío en el que estamos inmersos. Porque si Dios nos ha permitido estar en medio de este desafío, es porque Dios, en su plan sempiterno, ha contado con usted para esta hora. Y esa expresión de esta carta escrita por Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos quiere decir a nosotros, sin lugar a duda, que para este momento, para este tiempo, para esta hora, Dios ha escogido la vida suya y la vida mía, porque nos ha encontrado con la calidad de hombres que se necesitan para bendecir a generaciones futuras y a la generación presente que nos está precediendo. Y mira lo interesante,
Así como Abraham en tiempo difícil le respondió con fe a Dios para ser heredero de las promesas eternas, nosotros hemos sido escogidos por Él para enfrentar los desafíos de nuestro presente y para salir airosos y victoriosos mediante su gracia. Me encanta la expresión de Juan. Me encanta esa expresión, porque obviamente muchas veces nosotros tal vez nos hemos sentado a orillas del camino a decir: Dios mío, ¿qué le deparará a nuestra familia para el futuro? ¿Qué le deparará a nuestros muchachos? ¿Qué le deparará a nuestros hijos? ¿Qué le deparará a nuestros nietos? Pues mire, le deparará lo que usted y yo hayamos sembrado, lo que usted y yo hayamos inculcado en sus corazones, lo que usted y yo le hayamos modelado. Eso es todo. Ahora, si nos sentamos a permitir que vengan otros a sembrarle, si nos sentamos a permitir que vengan otros a inculcar, si llana y sencillamente nos resignamos a lo malo que están las cosas, y como algunos dicen, y se van a poner peor, pues llana y sencillamente no podemos tener un final halagueño. Pero si nosotros entendemos, así como Abraham entendió, que para ese tiempo difícil él había sido llamado por Dios para responder en un acto de fe, nosotros también debemos interpretar que en esta hora y para este tiempo Dios nos ha escogido para enfrentar los desafíos del presente y salir victoriosos en el nombre del Señor. ¿Qué nos hará triunfantes? ¿Qué nos hará victoriosos? Mira lo que dice Juan. Él dice: nuestra fe. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Desde luego, la Biblia utiliza el término fe con varios propósitos, con varias intenciones. En ocasiones habla de la fe que opera para milagros, como la mujer del flujo de sangre. La fe que operaba para milagros, como el grito de los ciegos en el camino cuando se encontraban con Jesús. Era una fe que opera para milagros. Pero más adelante, ya a finales del primer siglo de la era cristiana, el término fe fue transformándose y fue adquiriendo una nueva interpretación para la vida de los creyentes. Y esa nueva interpretación es la que se aplica aquí. Nuestra fe, la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. No la fe que operaba, digamos, en los primeros hombres y en las primeras mujeres que tuvieron su encuentro con Jesús en medio de desgracia, en medio de enfermedad, en medio de dolor, y fueron sanados. No, esta es otra clase de fe. ¿Y sabe cuál es esta clase de fe? La que se forma, la que se fundamenta, la que se establece como resultado del testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho a través de la persona de Jesucristo. La fe que vence al mundo es la fe que está enraizada en nuestro corazón. Es la fe que está enraizada en nuestra vida. Es la fe que está enraizada en nuestro ser completo. La fe que vence al mundo es la fe que genera un contenido de la gracia de Dios como resultado de la doctrina cristiana. La fe que vence al mundo es la que cree que el bien triunfará sobre el mal. Mire que hay gente que me llama, mire que hay gente que me pregunta, mire que hay gente, a veces mi nieta dice: pero no te dejan tranquilo, pues, porque a veces estoy en un restaurante y viene alguien y dice: respuesta, déjeme hacerle una preguntita. Y mire que hay gente que me pregunta tratando de ocultar a ver cuál es mi posición con respecto a toda esta interpretación teológica y a qué escuela yo pertenezco y en qué escuela yo me sostengo.
¿Y sabe cuál es mi respuesta? Mire, lo importante de nuestra fe es que usted como cristiano pueda afirmar que por más malas que están las cosas, que por más difíciles que están las cosas, que por más violencia, que por más odio, que por más maldad, óigame, el bien va a vencer al mal. Esa es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es la fe que sostiene que Cristo es el Hijo de Dios. La fe que vence al mundo es la fe que afirma que no hay otro camino de salvación sino a través de Jesucristo. La fe que vence al mundo es la fe que declara que Cristo resucitó de entre los muertos y que como resultado de su resurrección, la muerte no terminará nuestra existencia, sino por el contrario, afirmamos que este Dios bueno y para siempre bueno nos acompañará aún hasta después de la muerte. La fe que vence al mundo es la fe que tiene el control soberano sobre nosotros y sobre los demás. Esa es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es la fe que cree y sostiene que Dios tiene el control sobre mi vida, pero también tiene el control sobre la vida de mi esposa y sobre la vida de mi esposo y sobre la vida de mis hijos y sobre la vida de mis hijas y sobre la vida de mis padres. Que no están en el camino correcto. Eso a mí no tiene que preocuparme. Lo que me tiene que ocupar es saber que el Dios soberano al que yo sirvo tiene el control de todas las cosas. Nada le ha quitado el control. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, la fe que manifiesta que somos guiados por el Espíritu Santo, la fe que afirma y sostiene que guiados por el Espíritu Santo, me encanta lo que dice la Escritura, y todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son guiados a toda justicia y son guiados a toda verdad. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No le ha tocado vivir en el tiempo más difícil, no. Me parece que nos ha tocado vivir en un tiempo interesantísimo. Un tiempo interesantísimo, súper interesante. Óigame, yo me quedo maravillado del tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo de bendición. Yo hace unos años atrás fui a una casa de unos amigos y me sorprendió porque había una foto en la pared de la sala y dije, ¿y esta foto de quién es? Me dice, no, es del dueño de la casa. Digo, el dueño de la casa, pero ahí tenía 30 años o 20. Me dice, bueno, estaba más o menos llegando a los 30 años ahí. Dice, pero ¿cómo es posible que ahora se ve más joven que en la foto? Tiempo maravilloso, claro, nos iba a seguir preguntando, porque como hay tantas maravillas en el mundo, yo dije, me preparo aquí y no hago más preguntas. Pero verdad que es un tiempo maravilloso, el tiempo que nos ha tocado vivir. No caigamos en la trampa de pensar que nos ha tocado el tiempo del fin del mundo. Vivamos mejor pensando que nos ha tocado el tiempo donde más cerca estamos de la gracia, del amor y de la presencia de nuestro Señor. Para que nadie se tenga que levantar y decirme que ya se me acabaron los 15 minutos, yo mismo termino. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Salgamos creyendo de aquí. Peor que puede haber en la experiencia de la vida de un hombre cristiano es que no pueda creer en el Dios al que sirve. La peor experiencia que puede vivir un hombre cristiano es que viva
En esta mañana hablábamos precisamente del hermano mayor de la casa del padre amante, el hermano mayor del hijo pródigo. Y el tipo estaba igual de perdido que su hermano, que se había ido de la casa. Él, su hermano, estaba perdido en un hato de cerdos. Él estaba perdido en la misma casa de su padre. Salgamos de aquí creyendo que hay una bendita esperanza en el Dios al que servimos, el Dios al que adoramos, y esa esperanza nos toca también a nosotros. Que el Señor me los bendiga. Les invito a que estemos puestos en pie. Y no sé si entre nosotros hay alguien